Eh, bueno, el 7 de noviembre del 2024 son las 11:31, 52 segundos. Estoy con Natalia Valencia. Hoy estamos haciendo una reunión eh, para definir los parámetros de caracterización para el mapeo y conexión de líderes, inventores, empresarios, organizaciones ambientales, etcétera. Este es el título de la reunión que se propone para hoy. Eh, de lo que hablamos ayer, unas reuniones que tuvimos de casi 5 horas conectando personas de las comunidades que habíamos creado desde la COP, surgió esta iniciativa y pues Natalia ha sido una de las personas que más le llamó la atención a esa propuesta. Y esto es supremamente clave porque el primer paso es tener criterios para conectar. Entonces, de alguna manera, el plan, Natalia, y para los que escuchen después, es que definamos unos parámetros que de alguna manera llaman taxonomías, como cuando se hace un registro en una red social, cada elemento me parece que para que esto lo dejemos allí sembrado, para tener una manera de cómo nos registramos, incluso en este caso, Natalia, que estuvimos en un evento ambiental como la COP, y que ese registro sirva para que podamos conectarnos. Entonces no sería solamente el mapeo y armar un directorio con una base de datos, sino pensarse en una red social. Entonces, esto se ha venido trabajando con como con varios prototipos de redes, ¿no? Red de líderes ambientales, red de centinelas del agua, red de campesinos, de indígenas, pero cada perfil poblacional tiene una característica y no sé de lo que estamos hablando. Tú cómo quisieras enfocarlo dentro de lo que más te llamó la atención, para ponerle un doble clic a lo que tú consideres que es importante mapear y poder inspirarnos bajo lo que tú estás considerando, porque pues tengo un montón de cosas al tiempo, entonces para darte una perspectiva y cómo avanzamos. Claro, yo pienso que sería enfocarnos en principio la descripción del quehacer de cada uno, la descripción más enfocada al enfoque, valga la redundancia. Es decir, Benito Pérez, persona jurídica o natural, trabaja de tal perspectiva con tal enfoque. Puede trabajar el agua con enfoque, no sé, recuperación, o el agua con enfoque de protección, o el agua con enfoque de alturas, bueno, el enfoque, para poder identificar cómo las actividades participantes las pueden planear. Es lo que a veces pero siento que tú tienes una idea un poco más amplia de Bueno, eso que planteas es importante. Mira, por ahí entró a reactivo iónico. Me parece importante que lo conozcas también. Creo que es don Jairo. Espera un momento que entró alguien. ¿Qué tal, don Jairo? ¿Cómo ha estado? ¿Es usted? Sí. Le presento a Natalia Valencia. Ella es la dama de los polímeros. Está trabajando con el man de plástico. Así se están caracterizando. Y Natalia, te presento a don Jairo. Él es inventor de un aditivo que reduce hasta un 85% las emisiones de los vehículos y hasta en un 30% mejora el rendimiento de la combustión. Don Jairo, lo contextualizo y entre otras personas algo Osorio. Estoy hablando con Natalia porque ayer tuvimos pues unas reuniones de casi 5 horas entre varias personas de la COP y demás. Igual quedaron grabadas y pues se van a compartir con inteligencia artificial cuando tenga el tiempo, porque nos parece importante hacer una caracterización de todo el ecosistema ambiental. Es decir, estaba hablando con Natalia para que propongamos en las Naciones Unidas que hagamos un mapeo. Entonces, poder identificar inventores, empresarios, líderes ambientales, líderes sociales, líderes comunales y tener una perspectiva de qué enfoque tiene cada uno. Esto es un tema que en mi caso como inventor y como investigador vengo profundizándolo principalmente desde la pandemia. A nivel general, yo lo he venido trabajando como la posibilidad de conectar a la humanidad por compatibilidad en objetivos y problemas. Y digamos que aquí vamos a hacer un doble clic en el tema ambiental, los problemas y objetivos ambientales podría ser. Y puntualmente me parecería que fue algo que nos conectó en los eventos ambientales. Entonces, en este caso, incluso hasta para hacer eventos virtuales, que no sea algo tan espontáneo, que uno entra en algo que uno no sabe ni quién va a ir, ni de qué se trata, ni por qué puede conectar con Pedro, con Juan y recibir recomendaciones. Y eso pasó en este evento de la COP. Llegaron miles de personas y allá nos conocimos por no sé, por aleatoriedad del universo. Entonces, me parece importante
por ejemplo, incluso antes de hacer un evento presencial, que se den unas conexiones virtuales y al momento de hacer un desplazamiento, pues ya se tienen claro muchas conexiones previas como esta. Entonces, la idea es articular esta parte y pues esto lo estamos haciendo porque ayer propuse la iniciativa. Técnicamente se llamaría en una primera instancia un mapeo. Cuando se hace un mapeo, se busca identificar actores. Entonces, algo que le queremos proponer a la ONU, necesitamos hacer un mapeo. Ahora, nosotros podríamos hacerlo, pero no es lo mismo que tengamos el respaldo de la ONU y con Yasmín, que está cerca del edificio principal y ya la fundación de ella está acreditada por la ONU, pues podemos escalar esto con ella y con otras conexiones. Y eso por un punto. Y el otro punto es que también lo estábamos hablando con una persona que trabaja en la Cámara de Verde de Comercio para que estructuremos esto, porque aquí podemos ver, pues mire lo que está pasando ahorita. Usted tiene una invención que necesitamos escalarla en todo el mundo y pues mire que, o sea, con quién conectamos y no hay un criterio específico, porque el problema de emisiones, ¿qué soluciones hay? Está Air Green, está Jairo como inventor, posiblemente hayan otros inventores y usted puede conectar con otros inventores para que se invente un aditivo que si se unen 5 inventores, por ejemplo, aumentan del 85 al 95 y ustedes no se conocen. Entonces también es una herramienta, esto se llama, y ese marco teórico todavía no existe. Usualmente las personas conocemos el crowdsourcing, el crowdfunding, se llama en español micromecenazgo colectivo, que es buscar financiamiento colectivo de muchas personas. Eso consiste el crowdfunding. Pero no hay un marco ni herramientas para el crowd inventing o el crowd researching. Inventing, researching, inventing es inventar y researching investigar. Entonces no hay una manera para investigar colectivamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, que usted conecte con otros inventores y después ver cómo se inventa algo mejor de lo que ya existe. Entonces, a veces los inventores inventan solos, ¿no? Y es clave conectarlos en primera instancia y poner maneras para que se hagan alianzas. Entonces, un poco la iniciativa. Y estamos revisando qué criterios ponemos, ya les comparto la pantalla, para hacer un formulario en un principio y plantear unos parámetros. Entonces la idea con esto es quienes puedan participar ahora, que ingresen y pues, vamos puliendo el formulario y nos empezamos a registrar pues manualmente, ¿no? Para ya después hacer una plataforma, unas redes, en fin. Esto es una propuesta que yo incluso le dije a la ONU, les dono la patente. Entonces en patentes de software, eso es un tema también de las taxonomías, cómo se clasifican. Entonces, bueno, no sé quién quiere agregar algo para avanzar en este sentido y para que conozcan, ¿no? Lo que quiera decir yo por mi parte estoy de acuerdo con todo lo que Usted, don Jairo, que listo. Entonces, un punto importante, ¿cómo clasificamos las categorías? Pongámoslo en este punto, organización sin ánimo de lucro, otro criterio es inventor, me parece aspirante inventor también, científico, investigador, líder ambiental, podría ser. El, o- Ajá. el otro punto es área de trabajo o área de interés, puede ser alguno. O sea, imaginémonos que nos vamos a registrar para meternos en una red social y vamos a participar en eventos o vamos a conectar con personas. Entonces, necesitamos poner estas categorías. Y aquí les abrí lo que hace LinkedIn, que ellos ya tienen unas taxonomías. Entonces, les quiero dar un ejemplo de lo que ya hay en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, aquí en LinkedIn hay una sección que se llama causas. Entonces ellos en las causas tienen niños, derechos civiles y acción social, empoderamiento económico, educación, ambiente, salud, derechos humanos, política, reducción de la pobreza, tecnología y ciencia, servicios sociales, arte y cultura, protección animal, apoyo a veteranos y apoyo en desastres y ayuda humanitaria. Estas son categorías que ellos tienen. Entonces, para mí estas categorías no están tan profundizadas y sería muy importante, por ejemplo, que en LinkedIn se pudiera hacer esto. Aquí ellos tienen ambiente, pero dentro de ambiente, ¿qué causas ambientales se pueden trabajar? Entonces, vamos a poner reducción de CO2, puede ser para ir planteando algo, ya después se va puliendo. Reforestación, tratamiento del agua. ¿Qué más se le ocurre eso para pensar cómo nos registraríamos? Manejo de residuos, Manejo de residuos, transformación de residuos. residuos. Eso se puede dividir, no sé si tengas
hacerlo, o manejo y transformación, digamos el manejo y transformación de orgánicos, manejo y transformación de inorgánicos. Así, señora. Y eso luego hay que organizar categorías y subcategorías. Claro, ahí caben millones de subcategorías, ¿no? Un tema tan ancho y tan profundo como el de humano. Incluso ustedes han utilizado la inteligencia artificial. Venga, preguntémosle que nos ayude. Ah, pues, No, y hay de unas bases buenas para... tienes temas de todos los elementos, agua, tierra y aire. Tienes temas de, 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 de protección y de reestructuración. ¿Sí? ¿Cómo sería protección y reestructuración? Porque proteger es, por ejemplo, cómo prevenir que tu acueducto se contamine, cómo prevenir desde la casa, prevención, ¿sí? Todo lo que es prevención. Pero lo de reestructuración es lo de recomposición, reforestación, ¿qué tiene el nombre? eh, eh, regeneración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo regeneras un río? ¿Cómo regeneras una cuenca? ¿Cómo regeneras un campo de cultivo? Eh, es eso, son dos enfoques diferentes. Enfoque, sí, señora. No sé cómo ven ustedes objetivos y problemas de interés, porque una cosa es tener las categorías. A mí me interesa, por ejemplo, el tratamiento del agua, y eso tenemos que pensar incluso que propongamos un estándar global de caracterización de problemas ambientales. Porque nosotros pues no somos expertos en todo. Y por dar un ejemplo, yo no sé lo que hace don Jairo, si solamente reduce CO2 o también metano. Yo no sé si un vehículo produce metano. Entonces, dentro de reducción de gases de efecto invernadero, estaría eso. No sé, por ejemplo, en el caso suyo, don Jairo, ¿cómo sería? No, pues yo lo que sé es que de pronto hace que el combustible se queme todo. Cuando uno logra el combustible se queme todo, pues ya no hay carbón. Entonces todo lo que es partículas, no partículas y material particulado ya no lo hay, porque se logra que el combustible se queme todo, pues por el- no, ya no hay carbón. Pero solo reduce el carbono o también el metano. ¿Un vehículo emite metano? Por eso, No puede, o sea, sería incompatible con la vida, no puede. Ok. ya, es que el petróleo se queme todo, pues lógicamente eso es lo que produce partículas, nanopartículas, material particulado, todo, eh, partículas grandes, pequeñas, medianas y nano. Cuando se logró es que de todo, entonces ya no hay. Les voy a preguntar aquí la inteligencia artificial. Porque, mira, podríamos abordar, digamos, gruesa, gruesa, con base en los poderes, ¿no es cierto? Porque eso ya le Ok. enfoca a la empresa en objetivos gubernamentales, locales, globales. Podría también enfocarse por el tema de cada una de las áreas, cada uno de los que dije antes, control y protección o protección y regeneración de los elementos básicos, que son agua, tierra y aire, ¿no es cierto? Y en cada uno de ellos, pues, lo que se haga en ellos. Si hay agricultura aérea, tocaría meter agricultura aérea. Me parece un poquito más complicado. Con los ODS estamos trabajando de una vez todas estas iniciativas que dan la gestión humana, porque los humanos también somos parte del medio ambiente, la protección de los líderes sociales,
Eh, Pienso yo que es más saludable trabajarlo por ODS. Me gusta lo que plantea Natalia y había dejado por un lado ese tema y creo que ese en el caso de las Naciones Unidas es un tema que daría mayor enfoque. De hecho, digamos sobre eso, algo que yo he venido trabajando es asociar los problemas para lograr cada ODS y poder generar conexiones a partir de los criterios. Entonces sí me parece que un buen punto de partida es como poder registrar por ODS de interés y en la medida que una persona define esos objetivos, se le van planteando campos en los que puede conectar con otras personas u organizaciones que tengan definidos esos elementos. Entonces voy a dar un ejemplo aquí con la pregunta que le hice a la inteligencia artificial sobre lo que hace Don Jairo que me dice que hay otra categoría que tienen las patentes. Entonces, por ejemplo, se llama, no sé, don Jairo, si usted tiene presente esa parte o no la maneja todavía, los campos técnicos que corresponden al aditivo. Entonces yo le pregunté en qué categorías técnicas de patentes ingresa una invención de un aditivo que reduce la emisión de los vehículos un 85%. Entonces me dice, una invención como un aditivo podría clasificarse en varias categorías técnicas de patentes, dependiendo de su aplicación, composición y mecanismos de funcionamiento. Entonces, estas categorías muchas personas no las conocen porque no han estudiado las patentes. Entonces dice, la categoría Series L 122 aditivos para combustibles líquidos para motores de combustión interna. Y el C10L1002, aditivos para controlar la emisión de contaminantes como óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, partículas, etcétera. Entonces doy un ejemplo con lo que plantea Natalia, que aquí nos vamos a los ODS y dentro de los ODS estamos hablando del ODS 13, acción por el clima. Entonces, después de uno conectar con Acción por el Clima, se organizan las invenciones y las organizaciones y personas que están trabajando en aditivos para combustibles líquidos o que han trabajado. Porque esto no está conectado. Uno se puede meter quizás a los buscadores de patentes y busca quienes han inventado patentes en estas categorías. Y yo, por ejemplo, en este momento, la invención de Don Jairo no aparece en los buscadores de patente. No está todavía publicada en esos buscadores. Y es una manera digamos, de ir por partes y luego llevarlo al nivel técnico, ¿no? Que de alguna manera en este evento, por ejemplo, no se llevaron los inventores. Y así como Jairo tiene una invención, podemos pensar en un evento en el que la próxima vez invitemos a todos los que han inventado o trabajado con aditivos de combustibles líquidos y conectarlos para hacer conexiones y de pronto en una conversación de un Jairo con otro se le ocurre una idea de cómo mejorar algo y no están conectados, ni se ha promovido que se conecten. Entonces un poco me gusta lo que plantea Natalia, que empecemos por los ODS y también conectarlos con estos campos técnicos. No sé qué tal les parece. Por ejemplo, hay otra categoría que es sistemas de escape y es reducción de gases de escape mediante aditivos en el combustible. Otro que es procesos de purificación de gases. Otro es tecnologías para mitigación del cambio climático relacionadas con transporte. Y el otro dice que si el aditivo tiene propiedades catalíticas, catalizadores y procesos químicos relacionados. Entonces, por ejemplo, no sé, don Jairo, si usted esas categorías cuando patentaron se las explicaron o en cuáles ingresaron. No sé si nos puede contextualizar un poco sobre esa parte. Sí, lo primero es conozco esos términos y sobre todo esto no, realmente no lo conozco. Ok. Ya, lo vamos a estructurar por el lado de los ODS, el ejemplo que has dado de la de pues que tenemos que complejidad que por ODS es muy chévere, pero también es que cada acción afecta a varios ODS. Por ejemplo, así nomás por encima, sin saber mucho de aditivo, yo diría que el aditivo de yo afecta directamente, obviamente, la acción no afecta, todo afecta, no trabaja, ¿no? Acción por encima, pero también industria, innovación e infraestructura, el ODS 9, innovación e infraestructura. Entonces, también estaría afectando salud y bienestar, ¿sí? Salud y bienestar. También estaría afectando crecimiento económico. Entonces, el asunto de los ODS me llama mucho la atención, pero también van a surgir cada crecimiento, cada idea, cada decisión puede afectar muchos ODS. Entonces, lo propuse, pero lo despropongo.
Pero Natalia, mira que lo que tú planteas, si tú le dices a una persona, dime si te interesa saber de aditivos, es complicado. Ahora, el primer paso frente a un objetivo es que se seleccionan 17 categorías y te voy a dar también el ejemplo de LinkedIn nuevamente, que tienen unos parámetros. Pero aquí, por ejemplo, si una persona en LinkedIn pone, me interesa ambiente, mira que nosotros en ambiente estamos abriendo un montón de ramas. A lo que voy es que esto es paulatino, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que para empezar es importante plantear por lo menos cuáles son los IDS, los ODS de su interés o en cuáles está trabajando y definir concretamente o ayudar a que se concrete de la mejor manera. Tú acabas de decir cómo de cadenas productivas, que eso sería el ideal, no solo economía, sino cadenas productivas. Sí. Entonces, que un emprendimiento enlace con el otro, enlace con el otro, siendo cosas completamente distintas aparte, la una es la parte uno, la otra la 2, la otra la 3, la otra la 4, la otra la 5, la cadena productiva. Ujú. Sí, sí, completamente. Razón, razón. Con eso podemos integrar, porque la idea es que de todo el ejercicio hagan proyectos concretos que vayan a buscar recursos concretos de entidades, eh, pues uno les empieza hablando en términos de ODS, ya no bien. Sí, sí, eso es importante. Y mira, ya por ahí la palabra Silvana, esto que yo estoy haciendo, digamos, como inventor en estos métodos, que es la categoría, por ejemplo, don Jairo no sabe las categorías en las que he inventado. Eso se lo vamos a preguntar a quienes hicieron las patentes. Yo estoy haciendo algo que se llama, o que estoy tratando de proponer, que es crowd inspiration, es decir, inspiración colectiva. En este caso, muchos de ustedes no conocen cómo funcionan las patentes, pero yo estoy haciendo un ejercicio de innovación abierta y esto tiene que ver con el ODS 17, que son alianzas para lograr los objetivos. Entonces, en este caso, lo que quiero llegar con esto es que también este ejercicio de crear métodos para que uno se pueda inspirar o que uno no, que las personas nos podamos inspirar con otras, así no manejen técnicamente algo, es muy útil y no hay una cultura global que lo permita y además que no hay marcos científicos, teóricos ni herramientas. Entonces, algo que nosotros veníamos hablando con un amigo de Argentina y de Perú, estamos proponiendo el ODS 18. Y el ODS 18 era herramientas para lograr los objetivos, porque se habla de alianzas para el desarrollo, perdón, herramientas sí para las alianzas para lograr los objetivos, porque se habla de alianzas, pero la ONU no ha planteado cómo facilitar las alianzas, ni ha hecho herramientas ni las ha promovido. Entonces, pues es un punto también en el que se está trabajando y este es un poco el ejercicio que estamos haciendo y promoviendo. Te escuchamos, Silvana, qué pena haberte interrumpido antes de me levantar la No, palabra. no, claro, pero no sé si a lo mejor lo que voy a comentar, ya lo mencionaron, igual lo digo, es importante tener bien claro dos herramientas de decisión, ¿no? Pues tú mencionabas antes, por todo el histórico, ¿no? No sé si ya lo plantearon, ya lo revisaron, pues tengo una matriz de aspecto impacto ambiental, una matriz de riesgo, porque siempre lo que dices, Andrés, nos dicen qué debemos hacer, pero yo creo que cómo podríamos muy bien tener la referencia de las normativas ISO, ¿no? Las normativas ISO de una otra forma nos dicen cómo debemos aplicarlas de una otra manera, con una cierta orientación, pero yo creo que es básico y fundamental, pues, no tener estas dos herramientas. Nos ayuda un poco también a la medición y a poder aterrizar exactamente el parámetro de nosotros vamos. No, excelente, Silvana, y me alegra mucho que hayas ingresado. Mira que compartí abiertamente algo con Natalia y crear comunidades, pues poco a poco se va generando estas sinergias. Gracias. Alguien también que no me conoce, bueno, en Hispana Mallorca tengo, soy asesora y consultora en justa implementación de sistemas de gestión de diversos ámbitos, ¿no? Calidad, medio ambiente, responsabilidad social, también incluso diversos lugares de trabajo y públicas, ¿no? ¿No? Muchas gracias, Silvana. Mucho gusto, muy interesante. Eh, no sé, Olga y Ecoambiental, si nos podrían compartir algo y se presenta también para que se vayan conociendo.
Tiene el micrófono apagado. Bueno, si no quieren hablar, no hay problema. Muy importante, Silvana, ¿qué les propongo que propongamos? Qué pena hay el pleonasmo, la redundancia, pero me parece importante plantear la necesidad de las herramientas. De mi parte, yo estoy planteando algunas herramientas, un punto de pensar que es muy importante las herramientas. Entonces, desde la perspectiva de la ONU, que nosotros estamos conectados de alguna manera por un evento de la ONU, plantearle, es importante pensar que nos apoyen en las herramientas. Entonces, aquí hay un punto importante y yo por eso esto que les estoy planteando, yo le estoy diciendo a la ONU, yo se los dono a ustedes, a la humanidad, a quien sea, porque esto es humanamente necesario. Entonces, estas conexiones que ustedes ya empiezan a conectar es parte de mi experimento para poder, así como don Jairo duró como 15 años haciendo experimentos con ese tío, yo también llevo muchos años tratando de experimentar cómo conectar por objetivos, problemas, propósitos, misiones, necesidades, hipótesis, etcétera, intereses, valores, virtudes. eh, este punto es clave. Ahora, lo que me gustaría que enfocáramos ahorita es en lo ambiental, o sea, para poder hacer un piloto de algo puntual. Entonces, estábamos planteando ahorita, la ONU definió 17 objetivos. Esos objetivos, así como lo plantea Silvana, tiene unos lineamientos que ya se han creado, no sé si hay ISOs al respecto, que el ISO es estándar mundial de organización, no me acuerdo qué traduce ISO, pero bueno, esos son buenas prácticas que se van estandarizando. International Standardization Organization, creo que es Organización de Estandarización Internacional, si no me equivoco es lo que traduce. Pero a lo que voy con esto es que pensemos maneras de generar parámetros de conexión para que luego podamos conectar. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos un inventor de un aditivo y lo más valioso de don Jairo es que es una persona que inventó de manera empírica. Y eso es una inspiración muy fuerte para muchas personas porque a veces hay personas que tienen unas habilidades que no se educaron en el sistema de educación tradicional, y es algo que yo también he venido trabajando y no quiero entrar ahorita mucho en eso, pero esto es un caso de éxito importante, y en un evento ambiental como la ONU, este tipo de soluciones, y que pueden haber quizás muchas más personas en el mundo y que ellos mismos no están conectados, es necesario ponerlas en la mesa frente a un ODS que lo plantea la ONU, participó en la zona verde, ni siquiera en la zona azul, y no se lograron conexiones. Entonces, por ejemplo, en este caso, empecemos a hacer virtual. Entonces, ¿qué quisiéramos plantearle a la ONU? Venga, ayúdenos a hacer estas herramientas. Y estas herramientas no fueron fruto de mis ocurrencias. Así como estamos dando este ejercicio, es experimentación, validación con personas, y a pesar de censuras y todo lo que ha pasado, todo esto se va, digamos, registrando históricamente con todo este ejercicio. Entonces, un poco con esto es, el plan es que le pasemos una propuesta a la ONU sobre este tema de las herramientas. Aquí lo que empezamos a hacer es propongamos un mapeo a la ONU en el temas por lo menos ambientales y empecemos a caracterizar actores para que después de esos parámetros empecemos a conectar. Entonces, paso uno, plantear los ODS. Paso dos, que me parece a mí, bueno, no es que sean pasos, pero asociar problemas para lograr cada ODS y también caracterizar los actores. Y les voy a plantear un tema que se hayan ido investigando frente a los problemas y cómo se puede conectar por problemas. Frente a un problema, hemos identificado que se puede conectar con una persona u organización que tengan el mismo problema. Eso es un criterio. Conectar con una persona u organización que le interese un problema. Ahora, que a uno le interese un problema no quiere decir ni que lo tenga ni que tenga una solución. Y el tercer criterio es conectar con una persona o organización que tenga una solución para un problema. Ahora, las soluciones hay problemas que se pueden reducir y otros resolver. Un ejemplo es Don Jairo. Don Jairo no está resolviendo un problema, él está reduciendo un problema. Reduce un 85% las emisiones. Queda el 15% que no está completamente resuelto de frente a ese problema. Entonces, vamos a un punto de que cuando se empieza a profundizar, eso es lo que hasta el momento se ha investigado. Ahora, aquí estamos hablando del medio ambiente. Y aquí podemos ver que las patentes han históricamente creado unos estándares de clasificación y don Jairo todavía no sabe en qué es inventor. Entonces él, por ejemplo, dice, no, yo inventé este aditivo, pero él todavía no sabe técnicamente en qué fue lo que inventó. Y eso me parece que es un punto importante también para poder asociar en qué fue lo que se innovó. Y bueno, los abogados o los asesores que lo ayudaron seguramente sí saben porque la patente debe haber quedado, pero eso es un criterio también importante para poder conectar a todos ellos. Y yo les puedo decir, por ejemplo, si nos metemos un buscador de patentes y ponemos estas categorías, ahí pueden haber 5.000, 10.000 patentes o más. Y todas esas personas no están conectadas.
Y ustedes se imaginan conectar los inventores. Entonces, un punto importante dentro de lo que hemos venido identificando, si se van a hacer eventos virtuales o presenciales, clave unir inventores, científicos, estudiantes, líderes ambientales, líderes sociales, comunales, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, empresarios, emprendedores, poner unas categorías para poderlos conectar, porque por ejemplo, don Jairo con la conexión que hicimos, él ahorita le apunta unos ODS, pero también si montamos el multinivel que le estaba proponiendo, puede entrar a fin de la pobreza, hambre cero y educación de calidad, que se ha condicionado en eso. Entonces, también para importante, como están estos marcos de objetivos de desarrollo sostenible, poder poner un criterio de cada organización, ya que Silvana tocó el tema de los ISO, específicamente, si una organización empieza a certificar en estos criterios, cómo está aportando puntualmente cada ODS y qué se puede también hacer para que se vinculen a otros ODS. Entonces, por ejemplo, don Jairo hasta el momento no había contemplado que con lo que él tiene se puede apuntar a hambre cero, fin de la pobreza y educación de calidad. Y así como otras personas que ese modelo, por ejemplo, en mi caso, como inventor, yo presenté una propuesta para que me financiara una patente internacional en 2018 que más o menos apuntaba a eso. Y mire todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Y los ODS se plantearon en el 2015. Pero bueno, el caso es que, no sé, es un poco la perspectiva. Me gustaría escucharlos. Ah, Silvana, dale, que no sabía que tenía la mano levantada. Poder o dar, debe ser un diagnóstico de base inicial ambiental, ¿no? Dependiendo de lo que tú mencionas, para poder saber en qué nivel se encuentra el emprendedor, el empresario, el sector, bajo ese enfoque para poder nosotros saber bien hacia cómo direccionarlo. Y lo que tú mencionas también acerca de las partes interesadas, los stakeholders que nosotros conocemos, es también tener como una matriz de identificación, saber cuál es el impacto de cada uno de ellos. No sé si me permites poder compartir un archivo o para poder mostrarte un poco de esta matriz para que vean. ¿Puedo compartir? Por Sí, sí, supuesto. sí, claro. Yo, gracias. Sí, claro, esto no Es es una una matriz, dictadura. bueno, no sé si quieres, por favor, no vean que estoy elaborando con ellos. Bueno, esa es Todavía no está viéndose, yo todavía no veo. Ya está cargando. Está cargando apenas. sí, apenas, ya cargo. Esto es lo que yo llamo una matriz de identificación de partes interesadas, ¿no? Nosotros tenemos que definir, bueno, este ejemplo que A mí no me mueve. eh, por certificar más, una certificación de control y seguridad, de prevención de la corrupción, pero bueno, lo podemos enfocar para ambiental, tengo otras partes similares ambientales, ¿no? Yo creo que es importante utilizarla por poder saber y aterrizar específicamente, ¿no? Tal cual son las partes interesadas, lo que tú decías, los clientes, empresarios, y a partir de ahí empezar a analizar qué necesidades tienen, qué expectativas tendrían, qué proceso lo debemos relacionar, qué amenazas podrían tener y riesgos. Esto nos va a ayudar a tener un panorama amplio de lo que nosotros también podremos ir enfocando, ¿no? Puede ver, pues, no, de acuerdo, Andresito. Es que yo sí creo que la clasificación de cada iniciativa en los ODS es importante, pero después, porque si la persona va a registrar su emprendimiento, de pronto, o su iniciativa, de pronto ni siquiera sabe qué ODS se está afectando, ni siquiera ella misma lo sabe. Entonces, para registrar el proyecto como tal, para que una persona llene un formulario, va a ser todo un trabajo hacerse dentro de los ODS. Mejor así, algunos, no todos, quedamos de esa matriz que nos muestra Silvana, que me parece muy interesante, de pronto no todos, pero sí por algo para que la persona se autoidentifique y ya después, en el trabajo de sinergias, pues ya no le haremos propuestas para ver qué se percibe guiando con este o con el otro. Natalia, completamente de acuerdo con el problema que estás resaltando y algo que ya he validado como experimento es la importancia de la inteligencia artificial. Por ejemplo, les volví a compartir la pantalla, esta herramienta que anoche la censuraron las dos últimas reuniones,
transcribe lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, esta transcripción genera un contexto de la conversación y después le podemos hacer preguntas a la conversación. Entonces, por ejemplo, yo ya he hecho el ejercicio de que le digo, dime qué objetivos y problemas infieres de esta conversación y saco un listado más o menos preciso. Incluso lo he hecho con los ODS. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estas herramientas, el precio que tiene en este momento no son tan escalables globalmente. De hecho, esta empresa puntualmente tiene como 250.000 clientes en el mundo y somos más de 8 billones. A lo que voy con esto es que toda esta información, si una persona autoriza, yo quiero que lo que yo hablo, lo que yo estoy en reuniones, se extraiga para poder caracterizarme y usar esa información para poder conectar. Y sirve para hacer un mapeo. Entonces infiere, mira, esto que estaba haciendo apunta a este, a este. Toda esa información genera un análisis. Ahora, el punto es que esto hay que mejorarlo. Y esto es algo que, por ejemplo, incluso empezamos antes de la COP. Tenemos una comunidad de negociación con las empresas que hacen inteligencia artificial. Esto se lo he propuesto a Meta, hasta donándoselo. Se lo he propuesto a la ONU, a esta misma empresa australiana. Hay otras empresas, Fireflies, que ahí están reconectadas, AI Note Taker, y no han querido. Y esto es muy necesario porque las personas muchas veces no saben eso. Incluso tratar de que una persona identifique o redacte o plantee un objetivo, un problema, es un reto en sí mismo, pero la inteligencia artificial ayuda. Entonces, me parece importante poder plantear cómo la inteligencia artificial en este caso, con los experimentos que ya ha hecho y con uniendo otras personas que sí trabajan en eso, porque para mí esto es una caja negra. Yo ya sé que lo hacen, yo no tengo ni idea a nivel de lingüística qué fue lo que hicieron para que eso infiera un objetivo, un problema. Yo no tengo ni idea del método. O sea, mi parte no tengo ni idea de ese método, cómo funciona, pero funciona. A lo que voy con esto es que eso hay que mejorarlo, hay que entrenarlo para poder facilitar todo este proceso. Incluso, por ejemplo, en el caso de don Jairo, que ya es inventor, al certificado, hay un punto que lo que está haciendo la inteligencia artificial también le puede ayudar a seguir entrenando en qué puede ir avanzando. Y eso es un tema clave que es a lo que hoy que me parece que este tema, la caracterización, esa matriz, estoy muy de acuerdo en que la revisemos, e incluso cuando se empieza a profundizar ese modelo, ahí se pueden innovar en nuevos métodos. Y esto es clave también, algo que hay que escalar en la OMPI, que afortunadamente hay un colombiano que es secretario. La OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para los que no saben. Hay un colombiano que está trabajando allí y está como asistente del director general, porque el sistema de patentes también hay que proponer que hay que cambiarlo y hay que hacerlo más dinámico a la realidad de la inteligencia artificial. Y la OMPI es parte de la ONU, ¿no? Si no sabían, es un área de la ONU también. Y bueno, al punto al que quiero llegar con esto es que este ejercicio de lo que estamos aportando, luego les voy a compartir lo que nos dice la inteligencia artificial para hacer un documento de lo que estamos hablando. Hagamos un documento en Google Docs, se los comparto, me pasan el correo, lo vamos alimentando. Algo que hacemos como método es hacer control de versiones y lo empezamos a escalar. En la medida que lleguen más personas, pues se sigue alimentando y se sigue alimentando para que planteemos todo esto. Pero aquí todavía hay muchas ideas que falta pulirlas, pero todo este proceso de lluvia de ideas e inspiración es útil dentro de un proceso creativo, ¿no? Entonces, pues eso les propondría y pues muy valioso que hayan atendido al llamado. Y bueno, a lo que hoy es que clave tener la caracterización y también poder pedir que hagamos las herramientas. Te escuchamos, Ecoambiental, qué pena, que no sé si ya tienen la mano levantada hace rato. Bueno, Andrés, estaba escuchándolos para poder actualizarme en los temas que se quieren tratar y las herramientas que, pues, perdón, que todos estamos hablando. Es muy importante lo que dices en el tema de inteligencia artificial porque hoy en día ChatGPT, por ejemplo, nos ha ayudado mucho en los temas de cómo hacer un proyecto, cómo hacer un resumen ejecutivo de ese proyecto. Eso nos ha permitido avanzar mucho en muchos temas de los que nosotros hacemos. Nosotros somos los autores del video que enviamos al grupo, no sé si lo vieron todos. ¿Cuál de todos los grupos? Que hay muchos grupos, no sé cuál grupo lo enviaste. Son hechas en maderas plásticas y van georreferenciadas con una plataforma digital que educa
economía, ¿cierto? Pero eso nos hace integrarlo al proceso y poderlo, pues que todos avancemos hacia el cuidado del medio ambiente, que es lo que buscamos. Esto es un negocio que se sabe, pero hay que invitar a ese generador porque de él depende que los aprovechamientos de residuos pues existan en los municipios. Entonces, nosotros lo que buscamos, Andrés y equipo, es que estamos también con el tema de poder patentar en los modelos de negocios, ¿cierto? Y nosotros ahí necesitamos mucha instrucción y pues venido al caso, pues me gustaría mucho poder contar con ustedes, con la ayuda, con esa experiencia que tienen, pues para poder llevar a esto a que sea una realidad. Pues eso quería expresar, simplemente mucho gusto, mi nombre es Pablo Parra, les agradezco y cuenten conmigo para cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Pablo. pues Sí, muy dale. interesante, Pablo, muy interesante. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Todo el tema de alianzas es lo nuestro, ¿no? Pablo, si nos puedes compartir el contacto, yo no sé si lo tengo. Como, si puedes compartirlo ahí en el chat, sería bueno para poder seguir en contacto, porque hablaste de un grupo y no sé cuál grupo específicamente. Y bueno, hay un tema, Pablo, con lo que planteabas de patentar los modelos de negocio. Los modelos de negocio no se pueden patentar y en Colombia menos. Se pueden patentar métodos de negocio y es una categoría muy compleja de patentar. Eso es un tema también que hay que llevar a la OMPI y en la superintendencia porque pues hay que, llamémosle patente o lo que sea, hay que definir un estándar para proteger ese tipo de innovaciones o invenciones. Entonces eso es una zona gris que todavía no se ha llegado a un consenso y parte del ejercicio es dar esa discusión. Me parece muy importante lo que tú estás planteando de una moneda, porque ahorita está esa moda de crear monedas nuevas para todo y eso para mí es un jaque al sistema, pero no es un jaque mate. Finalmente eso tampoco son monedas, o por lo menos desde la definición técnica de moneda no es una moneda, eso es un activo financiero, pero al final se va a dar algo que técnicamente se llama paridad cambiaria, que tiene que ver con la forma en la que una divisa intercambia, por ejemplo, un dólar vale 4.000 o 4.500 pesos, eso es una guerra entre divisas. Entonces, que se den, además de las monedas centrales, que se creen supuestamente más monedas, esos son más actores, digámoslo así, y qué pena el término, en esa guerra. Entonces eso se va a volver un problema al final de paridades cambiarias. También he conocido un colombiano que tiene la moneda del agua, hay gente que la moneda del aguacate, la moneda de no sé qué, y al final eso hay que armar un consenso y el problema técnico futuro va a ser paridad cambiaria. Es más, técnicamente que cambie la forma de intercambiar valor, pero eso todavía no es el momento. Esas son discusiones que están ahí como en el congelador, pero hay otra comunidad que tenemos sobre ese Pero, punto. Dime. Pame Andresito, el hecho de que todavía no tengamos paridad cambiaria y eso no tenga un asedero real, cambio monetario del bolsillo, no significa que no se deba hacer, porque es que esa moneda, esas monedas locales, las que han vivido en Europa y todo eso, lo que hacen es proteger los pequeños entornos, protegerse a sí mismo de la intrusión de las grandes monedas. Entonces, pienso yo que lo que puede hacerse a futuro es integrarlas dentro de una gran moneda de medio ambiente o dentro de estos créditos de carbono o estos créditos de plástico o estos créditos. Ya veremos cómo se integran, pero vale la pena, digamos, es un ejercicio que no debe desecharse de plan, así no tenga un alrededor instantáneo. Lo que te digo, Natalia, no es que se rechace, sino que me parece también importante culturizar sobre lo que se está haciendo. Porque es que una cosa, no tiene nada de malo crear un activo financiero, pero el problema es que las personas planteen que están vendiendo una moneda y hay que tener la diferencia sobre eso. Y eso se volvió una polémica que al principio eso, por ejemplo, llamaba stablecoin, luego CBDC, Central Bank Digital Currency, moneda digital de Banco Central. Y en ese momento hay una discusión ahí que al final no es importante los conceptos, pero lo que sí me parece importante entender es que cualquier tipo de moneda o monedas que hayan están respaldadas en el planeta, en el límite del planeta. Y eso es algo que en China, por ejemplo, intentaron crear el PIB verde, que era incluir los costos ambientales, y lo censuraron porque daba pérdida. Y eso es un tema que en algún momento se tiene que poner en la mesa. Lo que vuelvo y repito es que todas esas iniciativas de activos financieros van a terminar en una gran discusión global
sobre cómo vamos a intercambiar valor y cómo lo vamos a depositar, porque técnicamente el dinero tiene tres criterios: unidad de cuenta, depósito de valor e intercambio de valor, tema que pues lo dejo allí para tocarlo después, porque es bastante extenso, pero es simplemente para ponerlo allí, por eso me parece interesante poder meter eso en la mesa. Sí, Nosotros actualmente lo que hacemos, ¿cierto? Nosotros no es que hayamos creado la moneda, ¿no? O sea, como tal, eh, lo que hacemos es simplemente digitalizamos lo que hoy se conoce como negocio de reciclaje. ¿En qué sentido digitalizamos? Eh, la moneda, no es el peso colombiano, eso va a estar, está en una fiducia, el dinero está en una fiducia, pero acá dentro de la comunidad de la moneda, ¿cierto? Va a representarse y va a hacer unas transacciones, pero hay algo que lo está respaldando. No es como el Bitcoin que eso no lo respalda, y no la oferta y demanda, ¿cierto? Sino que aquí va a estar respaldado por un dinero, o sea, que es el peso, porque lo estamos haciendo inicialmente así, de esa forma, ¿cierto? Y eso respalda pues toda la operación de lo que vamos acá a hacer en esta comunidad, ¿sí? De esa manera es que estamos trabajándolo inicialmente. no, y está ¿Me bien, regalas tu apellido? Carlos. sí, yo lo anoté. Carlos. Carlos. Pablo Parra. Ah, perdón, Pablo Parra. Aquí esta llamada se va a cortar ahorita, pues quienes quieran, para que sigamos en la segunda parte y quienes puedan, ahí lo compartí. Pablo, sobre ese tema, incluso el tipo de activo que estás creando en la literatura, que en inglés hay más material, se llama fiat backed, o sea, respaldada por un banco central. Es un tema que me parece importante luego conectarte con quienes tienen iniciativas de monedas para que se empiece a dar la discusión. Es más, hay una comunidad que te queremos invitar que se llama El futuro del dinero, de las paridades cambiarias, el intercambio de valor, porque eso al final vamos a tener que llegar a esa discusión. Entonces están los que están respaldando la gestión de residuos, como ustedes, también los que están con el agua, hay otros que el aguacate, que la piña, bueno, eso se ha salido un poco, y todo eso hay que unirlo. Entonces no es lo mismo entrar a una discusión global con simplemente las monedas de menos de 200 países, que era lo que había eso hace 20 años no existía, que entrar ahorita a hablar de más de 10.000 monedas y activos finales, eso se vuelve una vaina más compleja. Entonces ahí donde les digo, eso es el jaque, pero no es el jaque mate. El jaque mate es cuando pongamos todo eso en la mesa y ahí sí la humanidad define cómo intercambiamos valor. Entonces ustedes ahí pueden ver que en la India y en China y en Rusia, que el BRICS, y eso ahí se está dando la discusión, y en Europa hicieron la zona euro. Entonces son pasos paulatinos que hay que ir dando en ese sentido. Pero bueno, retomando con el tema, no sé hacia dónde quisieran orientarlo para concretar este caso, como escalar una propuesta de la necesidad de caracterizar, definir los criterios para hacer una invitación a otras personas, que podamos tener un esquema de registro inicial, que podamos organizar un formulario, lo compartimos quienes nos registremos para definir unos parámetros. Mire, yo creo que así nos debemos empezar a caracterizar y que se sirva la base para hacer un registro en algún sistema. Yo aquí quiero compartir una caracterización que se propuso el 17 de junio del 2021 en las campañas presidenciales de Colombia. Esto tenía en ese momento 58 parámetros de registro. Se supone que es una propuesta para gestionar el desempleo. Entre ellas había este criterio que estamos hablando aquí, que Natalia lo volvió a traer: objetivos de desarrollo sostenible a resolver de interés. Este era un criterio. También está de manera más amplia problemas a resolver de interés. Y bueno, es un tema más de gestión del trabajo, podría llamarse, pero es como una categoría digamos, de caracterización en la que estuve trabajando. Por ejemplo, aquí traigo a colación lo que habla don Jairo, o sea, el caso de don Jairo más bien, porque, eh, por ejemplo, en este caso, nivel de educativo en sistema estándar, pero también hay que clasificar habilidades cognitivas, manuales, habilidades de manejo de maquinarias, de sistemas digitales, que por ejemplo, él me ha comentado que en algunos sistemas no maneja algunas cosas, pero también es importante tener la habilidad actual y la deseada, incluso el conocimiento empírico o el conocimiento técnico, tecnológico. Esta caracterización me parece que es crucial, no creo que aplique para lo que estamos ahorita definiendo, pero es un poco el ejemplo de hacia dónde podríamos llegar con lo que estamos planteando, de por lo menos hacer o sea, me parece que hay que organizar el ecosistema global de los asuntos ambientales. No sé todavía cómo le podemos denominar,
Pero aquí hay un punto importante con Silvana, que ella es parte de la Cámara de Comercio Verde, que es hija de la Cámara Americana Verde y como que hay otra iniciativa que era una Cámara Mundial. Esto es importante porque una Cámara de Comercio genera un directorio. Y existen las cámaras de comercio, que es más, a mí el término Cámara de Comercio no me parece importante porque una organización sin ánimo de lucro usualmente no se dedica solo a comerciar y ahí también se registra. Entonces sí podría darse una discusión, ya que hace parte de una organización que tiene un esquema organizacional emergente, de plantear un esquema de registro de organizaciones. Y sí, se pueden hacer en las redes sociales, pero creo que se debe hacer algo con una intención más allá de simplemente un negocio. Es por un tema de que si nosotros empezamos a registrarnos en un sistema, es para poder facilitar conectarnos. Y es un poco a lo que quisiera llegar. Y esta iniciativa se le ha propuesto como Mindset, que puede ser el nombre que sea, y lo que se propone es que Mindset significa Minute Zero o Minuto Cero en español, y lo que se propone metafóricamente es que la humanidad llegará a un posible minuto cero como cuando vino Cristo, cuando logremos conectar con compatibilidad en objetivos, problemas, misiones, visiones, propósitos, hipótesis, necesidades, valores, virtudes, oportunidades, intereses. Cuando yo empecé con esto en la pandemia, solamente estaba hablando de objetivos y problemas. Y pues aquí pueden ver más o menos que para esa época iba por este tema de objetivos y problemas de interés, o sea, de esta caracterización. Y después de toda la investigación, se amplió a 11 criterios más. Y en esa época no tenía ese nombre ni nada de eso, pero lo que hoy es que de mi parte ese es un poco lo que yo pretendo hacer. Entonces, pues aquí digamos que si nos sumamos a esta parte, al menos si enfocamos en lo ambiental, que por lo menos en lo ambiental nos tenemos que poner de acuerdo, es un poco lo que tenemos que tratar de articular. No sé quién más quiere agregar algo y qué proponen también al respecto. Que nos fue Dani, como que la están censurando. Entonces te compartí ahí los videos. No sé, para que lo tengas y no sé si lo podemos compartir de lo que estamos haciendo. Gracias. Te recomiendo crearse un canal de YouTube para que no queden pesados en WhatsApp, ¿no? Ah, ya ves en qué grupo estás. Tú estás en el grupo que creó Marlon. Ya sé cuál grupo te referías. Pues Eh, entonces yo te propongo lo siguiente. sí, Digamos que ya hemos hecho la lluvia de ideas, ya hemos, digamos, visibilizado varias maneras y varios contextos que deben ser tenidos en cuenta para crear el formulario. Hagamos un borrador, un machote de formulario y lo socializamos. La misma socialización nos permitirá identificar quién no se siente interpelado por esas casillas, ¿no es cierto? O qué casillas faltan. Hagamos eso. listo. Y Entonces hagamos iniciamos. el formulario grupal. Aquí estoy compartiendo con los correos. Si me los comparten ahí para de una vez dejarlo compartido. O me lo envían por WhatsApp ahorita para que hagamos eso. Y vamos Listo, dale. alimentando los datos. Dale. Y la AI que tú mencionas no es ChatGPT, nada, es una AI que tú tienes con un desarrollador particular. No, 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 no. Esta inteligencia artificial es una extensión de ChatGPT. O sea, está integrada con ChatGPT. Usa la inteligencia que ya ha desarrollado ChatGPT. Sino que Ya, en la inteligencia artificial es clave el contexto, ¿no? Entonces, si tú pegas, por ejemplo, en ChatGPT un escrito de una conversación, él no lo entiende. Esta está entrenada para que sepa que esto es una conversación. Entonces, por ejemplo, aquí organiza esto dijo Natalia, esto dijo André Buitrago. Entonces sabe que son personas diferentes. En ChatGPT tú pones un texto y no sabe muchas cosas. no Eso, sabes. ¿Cómo Exacto. se llama? Tactic, ¿Me escribes por favor en ya te lo escribo. Eh, Andresito, y como es importante aprender a diseñar los prompts, pues sería muy chévere ya que nos invitas a utilizar la herramienta de manera inteligente con las iniciativas, con los debates, pues que nos enseñes también trucos para redactar un prompt. Yo tengo algunos, pero digamos que cada que los uso me quedo corta. Me quedo corta, o sea, la máquina me contesta cosas
genéricas, cosas que yo ya sé, no me está creando, entonces, viendo y presumo que es error de prompt, Sí, sí, falta de de, especificidad, y esas de una. Hay incluso, en ese caso, hay una comunidad en la que está ese tema de negociación con empresas de inteligencia artificial y hay como que puede haber un grupito de interés para que promovamos eso también. Pero sí, eso lo podemos hacer porque chévere. me parece importante. Pues, de verdad, sí que el chat es una buena herramienta, pero tenemos que, lo importante es saber cómo preguntarle, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando como mi amigo y le hablo, mira, ¿sabes qué hago esto, este enfoque, esto me falta, necesito reforzar este punto, y ahí poco a poco te empieza a responder de acuerdo a esa línea, ¿no? Sí, sí, es que sí, sí tiene su ciencia, o sea, hasta que uno le coja y a veces uno lo logra y a veces no, porque uno está buscando información más específica y no sabe cómo darle la particular que la ya administre, que sepa interpretar. Yo le digo, por ejemplo, si es un tema ambiental, ¿no? Ya lanzo la pregunta estructurada y le respondo, por favor, respóndame, un especialista, un profesional destacado en tema ambiental, ¿no? O tengo otra materia, pues ahorita estoy viendo el tema que tiene cliente, clasificación básica, ¿no? Por favor, respóndame entonces aquí está el más de la versión 6.022, ¿no? Y entonces ya le digo la línea bajo de qué forma, qué parámetros tiene que responder, ¿no? Y más allá de eso ya, ah, bueno, bueno, sí, dale, Importante, dale. ya se va a terminar esta llamada. No sé si cerramos allí o seguimos en la otra. Yo igual hice el enlace para concluir. No, Andresito, yo creo que vale la pena ya mirar el formato que nos mande a nos mande a los correos. Dale, bueno, entonces no hay problema. De todas formas, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial hay que tener en cuenta el impacto ambiental, ¿no? Se supone que consume una gran cantidad de agua y, por ejemplo, Meta estuvo en la COP planteando que van a cambiar el sistema con un hidrógeno o algo así. Y el otro tema es la fuente de electricidad, ¿no? Ah, sí. Eso es un Son tema los ahí. mayores, o sea, realmente nuestros consumos en los hogares son mínimos comparado con lo que los consumidores que administran toda esa data, todo ese montón de imágenes, videos, fotos que la gente replica y comparte y va quedando en la base de datos y los buffers de cada uno de los WhatsApps y eso va en los servidores. Es una cantidad de basura que uno guarda por romanticismo, pero realmente si uno quisiera hacer un trabajo ecológico al respecto, uno depuraría sus correos, depuraría sus WhatsApps y dejaría el disco duro lo importante y el resto bájelo de la... Sí, completamente. Recuerde que va a cortar ya casi en un minuto. Ya se va a cortar unos segundos. Bueno, pues completamente de acuerdo. Entonces ahí seguimos entonces en contacto. Que se cortó. Bueno.